En la anterior sesión pudimos crear un proyecto con una interfaz gráfica utilizando el template WinForms de .NET Core. Sin embargo, no nos dimos a la tarea de explorar cómo estaba constituido. En esta sesión vamos a revisar cómo es que está construido esta aplicación de Windows Forms y al mismo tiempo empezaremos a crear unos métodos para pintar y utilizar como un lienzo esta ventana que nos genera el proyecto. Así que, let's code. Lo primero que vamos a ver es que tenemos tres archivos. El primero se llama program.cs, el segundo se llama form1.cs y el tercero se llama form1.designer.cs. Realmente el programa principal se encuentra en program.cs. Y en el programa principal podemos ver que se están importando algunos espacios de nombres interesantes. Entre ellos el más importante es Windows Forms. Windows Forms nos ofrece todos los elementos necesarios para trabajar con una interfaz gráfica. Estos que están en gris no son utilizados en el programa, es por eso que el sistema no me los marca con un color más fuerte. Tenemos un espacio de nombres, esto ya lo sabemos, estamos organizando todo el proyecto o la plantilla organiza todo el proyecto bajo el espacio de nombre que lleva exactamente el mismo identificador que el folder en donde creamos el proyecto. Y aquí viene la parte interesante. Empezamos con el programa principal. El programa principal es una clase, como todo en C#. Todos los elementos en C# son una clase. Y dentro tenemos por aquí una decoración que básicamente lo que va a indicar es que vamos a manejar un hilo simple para esta aplicación. No es una aplicación multihilo y de momento no le vamos a hacer mucho caso, ya que no va a influir mucho en lo que vamos a hacer en este video. Y aquí viene la parte interesante. Tenemos el método main. Es un método corto, muy pequeño, porque toda la construcción de los objetos, toda la interfaz gráfica se construye y se declaran en otros archivos. Pero lo más importante que podemos ver aquí es que tenemos aquí una característica, algo que se llama application, y la application nos está habilitando algunos modos que tienen que ver con la densidad de lo que va a ser los elementos gráficos, habilitar estilos visuales, esta que se llama Set Compatible Text Rendering Default, que básicamente son métodos que están preparando a la aplicación para crear un entorno gráfico. Básicamente no vamos a ahondar en estos porque no es el propósito, pero lo que tenemos aquí es este de aquí. Tenemos un application.run. Este va a ser el ejecutador de nuestra interfaz gráfica. Y nuestra interfaz gráfica básicamente es un formulario que se llama Form1. Esto lo que va a hacer es que va a crear un hilo de ejecución que va a estar dedicado a nuestra ventana. ¿Qué es un hilo de ejecución? Piensen en un hilo de ejecución como recursos de cómputo dedicados a trabajar en tu programa. En este caso, tu programa es tu interfaz gráfica o tu ventana de Windows. El crear un hilo de una interfaz gráfica se va a asegurar que tu programa siempre se esté ejecutando a menos que tú lo cierres. Esta es una forma muy diferente de ejecutar a un programa de consola, en donde si tú no quieres que tu programa cierre, toda tu lógica debe de estar dentro de un ciclo infinito, que en algún punto tú vas a finalizar, o que la finalización de este ciclo infinito va a estar controlada por, en este caso, el usuario del programa. En este caso, una interfaz gráfica se lanza como un hilo que va a estar ahí vivo hasta que se mate o hasta que alguien cierre el programa. Es por esto que tenemos una forma muy diferente de inicializar la aplicación. El run lo que hace es ejecutar una nueva instancia, por eso es que aquí tenemos el operador new. Recuerden que el operador new lo utilizamos principalmente para crear instancias a partir de clases, y form1 es ese
ese formulario que vamos a traer, vamos a crear una instancia de ese formulario. Y como puedes ver, ese formulario está declarado en estos dos archivos. Te preguntarás, ¿por qué dos archivos? Lo que se intenta hacer aquí a la hora de construir interfaces gráficas es separar la parte de las configuraciones de todo lo que es la ventana. Cuando nosotros estamos presentando una interfaz gráfica en pantalla, realmente hay muchas propiedades que se deben de configurar. El tamaño, que si va a tener los iconos, cuáles iconos va a tener, los colores, todo ese código dedicado a configurar dentro de la filosofía de construcción de interfaces gráficas en C# se ha dejado en un archivo que lleva por nombre el nombre del formulario .designer. Designer es de diseñador. Aquí es donde el código sugiere que va a tener la parte de configuraciones de la interfaz gráfica. Ahora, quiero que noten que al final es solamente una clase la que construye toda la interfaz gráfica. Es decir, estamos creando una clase que será nuestra interfaz gráfica. Y lo primero que vemos aquí es que esa clase es pública para que pueda ser usado por otra clase, en este caso el programa principal. Pero vemos aquí un modificador, partial. Partial le indica al compilador que esta clase va a estar definida en dos archivos separados. Es por eso que aquí se coloca la palabra partial. Significa que cuando el compilador llegue a esta clase va a entender que existe otro archivo en donde, aquí podemos ver, partial class form1, en donde se continúa la definición de la clase. Para eso nos sirve este keyword partial. Cuando nosotros una clase la queremos dividir en varios archivos, al final el compilador de .NET Core va a tomar este archivo llamado form1designer.cs, form1.cs, y los va a unir en uno solo y los va a compilar como una clase individual. ¿Qué es lo que tenemos aquí dentro de form1.cs? Realmente es algo muy pequeño, simplemente tenemos el constructor. Y el constructor lo que va a hacer es mandar a llamar a un método llamado initializeComponent, que como su nombre lo indica, inicializa el componente, en este caso un formulario. Y aquí tenemos nueva sintaxis. La nueva sintaxis es estos dos puntos de acá. ¿Qué significan esos dos puntos? La verdad es algo muy sencillo. Estos dos puntos significa que esta clase que estamos creando no la vamos a empezar a construir desde cero. Es un formulario. Es decir, tiene un código de una ventana de interfaz gráfica. Realmente está compuesta por mucho código, muchas llamadas a las librerías de Win32 o las librerías en turno del sistema operativo que estés ocupando, mandadas a llamar a lo que es la parte gráfica del sistema operativo para poder dibujar la ventana. Mucho código realmente es el que compone un formulario. Sin embargo, nosotros podemos tomar ese código base y agregarle cosas adicionales o modificar cosas o atributos ya de un código base. Y para eso utilizamos un atributo de la programación orientada a objetos llamada la herencia. La herencia nos permite tomar una clase ya existente y agregarle más cosas. Es como tomar una gelatina totalmente circular y reutilizarla para agregarle otro piso de gelatina y crear una gelatina ya de 2 pisos, pero partimos de una gelatina de 1 piso. Es decir, partimos ya de algo. O como tomar la estructura de un coche, tenemos un bocho, le quitamos toda la carcasa y le agregamos una carcasa nueva. Tomamos como plataforma básica, pues todo lo que es la parte mecánica del bocho y simplemente le quitamos la parte exterior y le colocamos alguna otra elemento. Eso significa estos dos puntos de acá, que estamos heredando, significa heredar, que form1, que es la clase que yo estoy construyendo, hereda de form.
Y form es una clase que ya tiene definido todo el código necesario para echar a andar una interfaz gráfica. Entonces, esto es lo que significa. Ahora, regresamos al constructor. El constructor simplemente está llamando al código initializeComponent, que como lo vemos, no está aquí. Este está muy chiquito y estarás tú seguramente pensando, es que seguro initializeComponent está en el otro archivo que define a form1. Y yo te diría, es correcto. Vámonos a form1.designer. En form1.designer, si me permiten, voy a colapsar todo. Es simplemente el mismo espacio de nombres donde va a estar definida la clase form1. Y aquí igual tenemos partial porque esta complementa lo que se escribió en form1.cs. La idea de form1.designer es que aquí vamos a tener todo el código referente a la inicialización de mi ventana de interfaz gráfica. Entre los elementos más interesantes que puedo yo ver aquí es algún tipo de elementos que son de la clase iContainer, que son inicializados en null. Pero lo más importante acá es esta sección que es el método initializeComponent. El método initializeComponent es el que me va a permitir darle una vista inicial o modificarle los elementos iniciales a mi interfaz gráfica. El más sencillo que tenemos es, por ejemplo, este de aquí. Si se fijan, tenemos el apuntador this, el cual simplemente está diciendo de este form, es decir, de la instancia actual, voy a modificar el atributo text. ¿Qué es text? Como lo dice aquí, text es una property, un getter, un setter. O sea, el text es un elemento, un atributo que yo puedo modificar. Bueno, realmente la palabra es propiedad. Es una propiedad que yo le puedo asignar valor o leer valor. Ya habíamos visto esto en otros temas. Entonces, básicamente es text. Y lo que hace, y como ven, me está ayudando ahí el IntelliSense, dice que gets or sets the text associated with this control. El texto asociado a este control. Dado que el control es un formulario, este texto lo único que nos va a permitir modificar es que se visualiza como título de la ventana. Bueno, entonces lo que voy a poner aquí es un nombre. Vamos a ponerle Rectangle Intersection App en su versión punto. Vamos a ponerla alfa. Ustedes le pueden poner cualquier texto. El requisito es que sea un string. Y le estamos asignando este valor al texto. Este texto lo podemos cambiar en cualquier momento. Este atributo de texto, siempre que nos refiramos dentro de nuestra clase a this, nos estamos refiriendo a la instancia actual. Y ojo, porque de este programa pudiéramos estar generando muchas instancias, muchas ventanas que se van a llamar así, que van a tener ese texto. Voy a ejecutarlo. Ahí está, vamos a ponerle un .NET Run. Entonces, nosotros podemos tener muchas instancias y cada una con su propio texto, porque estamos usando la misma clase, el mismo molde. Aquí está. Podemos ver que este texto realmente es este título. Podemos también modificar el icono, podemos modificar también el color que se está ocupando acá, pero eso lo dejaremos para futuros cursos de programación. Aquí simplemente lo que podemos ver es que tenemos el control. ¿Y dónde estamos realizando esa modificación? Dentro de este método llamado initializeComponent, que es ejecutado en el constructor. Quiere decir que cuando se construye una instancia de este tipo, se está configurando este elemento. Entre otras cosas que podemos nosotros modificar es el tamaño de este elemento. Ahorita está en 800 por 450, que es a través del atributo client size.
el atributo client size o la propiedad client size es el tamaño del cliente, y el cliente aquí se refiere como la ventana que representa la interfaz gráfica. Yo voy a cerrar. La forma de cerrar es darle aquí el close. La forma de modificar esto es a través de modificar el valor de client size. Lo importante es entender qué tipo de dato es cada propiedad. Text, ahí me lo dice, es una propiedad de tipo string. Sin embargo, client size es un tipo size. Significa que size es un tipo de dato especial que tengo yo que crear. Y curiosamente, si leo la documentación, size es un tipo de dato que yo puedo crear a través del espacio de nombres System Drawing. Y por eso es que aquí estoy invocando un nuevo constructor de una clase llamada size, que prácticamente simboliza un tamaño, un ancho y un alto, o un width y un height, que es el que para crear un tamaño definido por width y size es pasarle dos parámetros, el width y size. Si yo quiero hacer una ventana entonces de 800 por 600, modifico aquí estos valores a 600 y vuelvo a ejecutar. Lo que voy a esperar es, voy a quitarle un poquito también del texto, lo voy a modificar para que vean cómo. Le voy a dejar como rectangle intersection app. Le voy a dar de nuevo un .NET run y listo. Ya tengo acá mi rectangle intersection app y vean cómo es un poco más grande el área del cliente. Cuando diga cliente me estoy refiriendo a la ventana. El cliente se ha modificado. Así hay muchas propiedades, voy a cerrar, que tiene this. Si yo tengo activado el OmniSharp para el IntelliSense, si yo pongo this punto, voy a encontrar muchos elementos a los cuales yo tengo acceso. Los que tienen rayitos son eventos, los que tienen la llavecita son properties o propiedades o getters o setters, si le quieren llamar así. También tengo métodos, tengo un montón de cosas que yo le puedo hacer a mi ventana. Nada más vean la cantidad de cosas que yo le puedo controlar a mi ventana. Bueno, esto ya es para verlo en un curso más avanzado de programación orientada a objetos con interfaces gráficas. Pero yo me quedo con, de momento, estos dos atributos que voy a dejar de esta manera, 800 y 600. Por aquí tenemos otros elementos, este método que se llama dispose. El método dispose básicamente está diseñado para limpiar todo tipo de recurso que esté utilizando nuestra interfaz gráfica en el sistema operativo. De momento no vamos a tocar este método. Es un método que ya hizo el template por nosotros. Entonces, como ven, es muy sencillo entender este proyecto. Prácticamente nosotros vamos a estar trabajando dentro del form1.cs. Aquí vamos a colocar todo el código y vamos a aprender a visualizar el código form1 de la siguiente manera. Vamos a pasarnos al whiteboard. Y lo que tenemos aquí en el whiteboard es básicamente una visualización de nuestra ventana. Esta es nuestra ventana de la aplicación, nuestro Graphical User Interface o GUI. Y realmente en el código, que es lo que aquí puse en azul, el código de esta ventana queda expresado en dos archivos. Generalmente en el form1.designer.cs vamos a tener la inicialización de nuestra ventana. Aquí vamos a intentar poner el código que le dé el tamaño a la ventana, si quisiéramos el color. Aquí vamos a colocar todos los elementos que a nuestro juicio sean los dedicados a configurar la interfaz gráfica. Y en Form 1 vamos a poner el comportamiento. Aquí vamos a poner el comportamiento, qué es lo que vamos a hacer con la interfaz gráfica o cómo se va a comportar. Es así como queda definido entonces un proyecto
GUI. Ahora, lo más importante que vamos a rescatar aquí es que siempre que querramos moverle algo o trabajar con la interfaz gráfica, dentro de esta clase estaremos utilizando el apuntador this. Porque recuerden que esta ventana realmente es una instancia de una clase. Entonces, nuestra clase, ¿verdad? Nuestra clase se llamaba form1.cs. Nuestra clase se llama form1, bueno, se llama form1.cs sería el archivo. Tenemos una clase cs formada por estos dos archivos, claro está, pero de aquí creamos una nueva instancia, porque de form1 pudimos haber creado muchas más ventanas, cada una de ellas con su propia vida, y en el código, como realmente no sabemos cuál va a ser la dirección de memoria donde está esta, cuál va a ser la dirección de memoria donde está esta, o cuál va a ser la dirección de memoria donde está esta, al final nosotros tenemos este elemento que el sistema operativo llena con la instancia que estamos controlando en su momento y le pone la dirección de memoria donde está la ventana que estamos controlando. Entonces es por eso que siempre en el código internamente hacemos uso de this para decir, bueno, la ventana en turno se le va a hacer esto y ahí va a tener el código de comportamiento necesario. Quizá esto sea un poco difícil de entender desde un inicio, faltará un montón de prácticas para poderlo aterrizar un poco más, pero simplemente this es una forma de decir la ventana, le podemos modificar su texto, le podemos modificar su client size o tamaño, en fin, eso es únicamente. Entonces nosotros, ¿dónde vamos a crear la parte del programa que nos permita dibujar los rectángulos? Justamente aquí, y lo voy a poner de color rojo para que no haya lugar a dudas. Aquí es donde vamos a poner el código de comportamiento que nos va a permitir dibujar nuestros rectángulos para calcular las intersecciones. Esta de aquí simplemente modificamos los valores, el client size que los dejamos de 800 por 600, tú lo puedes modificar a tu gusto, y aparte el text que nos va a permitir modificar qué va a decir acá la ventana. Y pues listo, creo que en suma hemos definido todo lo que contiene este archivo. De ahí en fuera no tiene más, no tiene más. Y muchos se estarán preguntando, ¿y el programa principal, el program.cs, ese no se mueve? No, porque al final este programa principal ejecuta ese formulario. Ese formulario tiene todo el programa que vamos a trabajar. Entonces, realmente es en este archivo form1.cs es donde vamos a estar trabajando. Ahora, regresando a esta parte, quisiera detallarla un poco más. Form1 es una clase que yo estoy definiendo para definir una interfaz gráfica que hereda de form. Y esto me gustaría explicarlo también con mi whiteboard. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a limpiar esto. Tenemos nuestra clase form1. Existe una clase base llamada form, que seguramente está en extensión .C# o la original, o será un DLL, pero básicamente es un form, es una clase form. Esta clase form ya tiene, imagínensela internamente como aquella que tiene ya todo el código, tiene atributos, tiene métodos, tiene propiedades, tiene ya todo un código base. Cuando yo digo que, y esta es la parte importante, que mi form1 hereda de form, ¿sale? Quiere decir que yo estoy creando una nueva clase, ojo, es una clase, estoy creando un nuevo molde Wick, que va a ser el que estoy llamando form1, ¿sale? Acá, pero que está heredando todo lo que tiene. Entonces es como copiarme toda esta definición y le estoy agregando elementos nuevos, ¿sale? Le estoy agregando métodos, le puedo agregar propiedades adicionales, puedo incrustarle más objetos,
puedo agregarle más elementos a eso. Esto es el poder de la programación orientada a objetos. El poder construir una clase a partir de una clase que ya tiene código y que ya funciona, como esta que ya me genera una ventana bien hecha, y ya lo único que le voy a hacer es meterle el código a mi Form 1 para que me pueda dibujar los rectángulos. Esto en la programación orientada a objetos se conoce como herencia, en inglés inheritance. Entonces, pues de eso se ha tratado esta lección. Así que la damos por concluida y en nuestra siguiente sesión se va a poner más interesante porque ya vamos a empezar a tocar, ahora sí, después de tantas sesiones que seguramente se estaban preguntando, ¿y en qué momento vamos a sacar la interfaz gráfica y vamos a pintar y vamos a trabajar sobre ella? Ahora sí les garantizo que es en la siguiente sesión. Pero era importante entender ahorita cómo estaba constituido nuestro proyecto. Cómo es que tenemos aquí la aplicación de la programación orientada a objetos. Tenemos métodos, tenemos propiedades, tenemos atributos, tenemos herencia y tenemos una clase, tenemos constructores. Todo esto ya se está fusionando para entender un programa orientado a objetos, en este caso de interfaces gráficas. Nos vemos entonces en la siguiente sesión en donde empezaremos a pintar sobre nuestra ventana, nuestra interfaz gráfica. Hasta luego.